Bueno, y ha llegado nuestro querido amigo Roberto Munita para conversar de actualidad. Así que me muevo acá a nuestra mesa. ¿Cómo estás, Roberto? Bien, ¿y tú? Bien, muy Nuevamente bien. por acá. Sí, oye, a ver, ¿con qué partimos? Porque la verdad que la muerte de Guillermo Tellier hoy en la mañana, bueno, él estaba mal. Eso se Sí. sabía, que después del COVID había tenido varias complicaciones. Sí, de hecho, en la mañana escuché en la radio que él había dejado de participar activamente en política, al menos en el Comité Central del Partido Comunista, que él dirigió hasta sus últimos días. Él dejó de participar por ahí por octubre o noviembre del año pasado. Ya. O sea, pasó varios meses Sí. alejado, con menos actividad. Y habían rumores, ¿te acordáis? Hace un par de Mm. meses hubo rumores de que estaba a punto de morirse y hoy día finalmente ya es oficial. Sí, a los 79 años. Oye, igual, qué increíble todas las complicaciones que a la gente le pasa después del COVID. ¿Ah? Mucha gente queda bien complicada. Y bueno, este es uno de los casos y el presidente decreta el duelo nacional. Duelo nacional. Sí. Y bueno, sobre el tema del COVID, acuérdate del caso de Analía Uriarte, que Sí, también tuvo que ¿verdad? renunciar a ser exacto. ministra Toda la razón. justamente por una complicación post-COVID, Mm. que la tuvo varios meses, porque en el fondo el COVID dura 2 semanas, pero las complicaciones post-COVID Sí. a veces se pueden... ¿Tú tuviste COVID? Yo tuve COVID, tuve al principio, antes de las vacunas. Yo también. ¿Sí, también? Sí. ¿Te veo muy fuerte? No, ¿sabes qué? No me daba cuenta, pero me sentía muy cansada. Ah, ya. Fiebre muy poca, 37 algo, pero muy poca. Y como me sentía cansada, fui a hacerme el examen el y claro, PCR y ahí tenía tuviste. COVID. Si es que yo nunca tuve fiebre. Yo me sentía así como resfriado nomás, Sí. pero me di cuenta porque un día perdí el olfato. Ah, Absolutamente. bueno, eso fue Sí. terrible, porque nosotros también, bueno, me dio a mí y a mis hijos y perdimos el olfato, por lo tanto estuvimos no sé cuánto tiempo comiendo sin sentir el sabor. Sí, Y eso es lo fomes. peor Sí. que te puede pasar. Es muy desagradable. Bueno, y la situación también de nosotros vivíamos en un edificio y te mantenían como que si tuviera lepra. Sí. Era muy fuerte Al vivir principio ese sí, al momento, sí. principio había Me mucho tiraban las cosas por conocimiento. fuera, así era, ¿no? Era una cosa muy heavy, muy fuerte. Bueno, así que finalmente se decreta este duelo nacional y Boric obviamente dice sus palabras en X, ahora se llama. X. Tweet. Yo le sigo diciendo Twitter, Sí. pero claro, yo no soy referente porque yo le sigo diciendo al Mercedes París, a París, le sigo Megavisión, a Sí, Mega, sí. Negrita, para mí sigue siendo la Negrita. Nunca lo La negrita. Sí, nunca le decía Choquita. Sigue siendo Negrita, así que Oye, esta vamos. sigue siendo Twitter. Sí, en realidad para casi todo sigue siendo Twitter. Oye, vamos a hablar de lo que está pasando con el tema de los profesores. Sí. Ya. Existió una reunión donde se juntó Nicolás Cataldo, por supuesto, con los profesores, ¿cierto? Y finalmente no llegan a acuerdo. No llegan a acuerdo. ¿Cuáles son? Tú sabes exactamente más o menos los puntos en los cuales ellos, que son 8 puntos, creo, los que Sí. piden. Sí, estaba revisando justamente una minuta hoy de la mañana Sí. para llegar más preparado. Dentro de los 8 puntos hay algunos que son bien razonables y otros que en verdad son históricos y los profesores saben que son imposibles de cumplir. Sí. Por ejemplo, está por un lado el pago absoluto o total de la Total. deuda histórica. Eso es imposible. Es imposible en el fondo. Sí. Y por eso todos los gobiernos siempre han tenido este problema y algunos tratan de negociar, de pagar algunas cosas. Pero Espérate, antes de que sigas al otro punto, Roberto, yo me equivoco o en algún punto el presidente se comprometió con la deuda histórica de los profesores, como que sí, hizo un gesto. me hizo un acuerdo. sí, Hizo un ¿no? gesto. No, lo tendría que revisar. No Porque de tengo- no alguna tengo el- manera, cuando yo la semana pasada estuvo acá el vicepresidente ¿Del colegio de del colegio de profesores, claro, él me decía que Sí. finalmente se sentían como un poco, no sé si engañados es la palabra, pero que sí de alguna manera ellos creían que Boris iba a ser algo obviamente mucho mayor de lo que se les ha ofrecido hasta ahora. Lo podemos revisar, yo lo puedo revisar y Sí. quizás en producción también nos pueden ayudar Sí. con alguna nota. Sí, me parece haber escuchado que hubo un compromiso, no sé si al pago total de la deuda histórica, no sé si con algún plazo, pero sí fue un tema en campaña. Sí. Bueno, las campañas lamentablemente dan para todo y mucha gente se compromete a cosas que después no puede cumplir, no solamente este presidente. Pero también lo mismo pasó con el fin al CAE, ¿cierto? Sí, Que fue sí. una de las grandes promesas de la campaña y que hoy día están diciendo que no se puede, que hay que hacerlo de Exactamente, forma sí. parcial, etcétera. Entonces, claro, la principal demanda del colegio de profesores, del magisterio, como les gusta que les digan, y a mí me encanta esa palabra, el magisterio. Sí. Suena tan rimbombante, ¿cierto?
la gran demanda es el fin de la deuda histórica, pero hay otras. También hay bonos al Sí, retiro. sí. A mí lo que me llama la atención, de las 8, creo que 6 o 7, o sea, casi todas, no tienen relación con mejorar la educación, sino que tienen relación con mejorarlos a ellos, a los profesores, como trabajadores en el fondo. Como es una demanda muy gremial y muy laboral. Pero, mira, ¿sabes qué? Ayer estaba escuchando a Pepe Out y a Belolio en el Libero, que todos los lunes están Sí, tiene en un vivo, programa ahí. ¿cierto? Hacen un programa que pasa por YouTube. Y justo agarré, porque estaban en vivo, cuando Belolio decía, que me cae muy bien, tú sabes que yo vino, estuvo acá también, que lo mismo que estás diciendo tú, que no le parecía en el fondo que no era una buena, lo que estaban pidiendo era más bien para ellos que para los estudiantes, O para mejorar la educación como sistema. que es lo urgente. Claro. Pero igual, ¿por qué no ellos pueden pedir una mejora en su... Ningún problema. o sea, yo creo que es evidente eso. Ningún problema, pero o sea... Porque, no, decía exactamente que estaban alejados de la realidad. Esa fue la frase que a mí me pareció no acertada, porque yo considero que no están alejados de la realidad, porque no están alejados de su propia realidad. Ya, pero ojo con algo. Y bueno, quiero invitar a Jaime a preguntarle que aclare Sí, su dicho. Yo sí. no escuché tampoco esa frase, entonces no quiero interpretarlo. Pero si me pregunta a mí, yo tiendo a coincidir con el juicio. Yo siento a coincidir que están alejados de la realidad por varias razones. Primero, porque hay siempre asuntos de urgencia, de mayor o menor urgencia. Y hoy día tenemos una urgencia real en mejorar la educación, sobre todo de los sectores más desfavorables, que son los que terminan sufriendo por el paro de los profesores. No, absolutamente. ¿Tus niños hoy día fueron al colegio? Sí. Mis niños también. Sí. Pero- sí. No, Sí. es que también lo escuché en la radio. Y a Marcela le preguntaba... le preguntaba estáis todos los- copiando ya. estoy Sí, copiando, obvio. sí. Sí, Por obvio. eso- por En la eso radio ahí- no viene escuchando y es lógico. Sí. Y a Venezuela le preguntaba a todas a las periodistas del RACPAC, Y- ¿tus niños fueron? ¿Tus niños fueron? Y todos todavía fueron. niego, lógico. Pero hoy día hay miles de niños que están 5.000. sin ir al colegio. 5.000 niños que están sin ir al Sí, colegio. sí. Y son justamente de los sectores más desfavorecidos. Sí. Son los que ya arrastran una brecha muy grande. Perdón, son 5.000 establecimientos Entonces, no, son un montón de... en Chile. Yo he escuchado que cerca de 100.000. Es que ayer escuché a la Soleneto diciendo 5.000 y por eso Ya. la agarré y la dejé. Dije, bueno, Está bien. no le creo. Pero son miles. Ya, son miles. sí. Y son los que ya arrastran una brecha muy grande Sí. con respecto a los niños de mejores colegios, producto del COVID. Porque durante el COVID la brecha se extendió mucho. Se agrandó mucho más. Se agrandó sí, mucho sí. entre los niños que tenían acceso a una mejor educación en sus casas, por Zoom, lo que sea, y aquellos que se quedaron 2 años sin nada de educación. Entonces, hoy día no es el momento, porque hay urgencias mayores. Y segundo, los profesores en general, ya sabemos que es una carrera muy mal pagada, etcétera, pero los profesores de los colegios municipales son generalmente los más favorecidos dentro del rubro de los profesores. Sí. Podríamos mejorarlo todos como bloque. A mí me encantaría que los profesores ganaran más o que se acercaran a los sueldos de otras profesiones más competitivas, sobre todo para generar más incentivos a que los mejores talentos deciden estudiar pedagogía. Ya, pero eso, a ver, es que no puedo evitar, porque la verdad es que todos los periodistas y todos los que han comentado el tema, esta noticia, todos tienen tu postura, ¿cierto? Que es válida, o evidentemente todos sabemos que es absolutamente necesario mejorar. La educación está, pero en un punto muy malo. Briones ha hablado del terremoto educacional, por ejemplo. Sí, Del sí. tsunami. Sí, pero a ver, saca la pandemia. Ya, eliminemos la pandemia. Sin pandemia. Igualmente Igualmente la educación viene Venía con mal, sí. problemas, o sea, históricos, ¿cierto? Las brechas de lo que aprenden los niños en un colegio público, a lo que aprenden en un colegio privado o incluso municipal subvencionado, son muy distintos. Sí. Entonces, hoy día también, claro, está el abandono, la deserción del Sí, colegio. Hay no sé cuántos alumnos que ya no están yendo a clase, etcétera. Pero, ¿cuándo entonces...? Porque no es el momento ahora, ¿cierto?, de hacer peticiones de los profesores o de hacer un paro. Pero entonces, ¿cómo logran lo que ellos quieren? ¿De qué manera? Igualmente ahora viene el 18. Entonces también tienen días en los cuales los niños van a salir de vacaciones, sí o sí. Por lo tanto, también tienen ahí como
un muñequeo en el fondo no van a ser tantos días. A ver, con respecto a las peticiones, sí, por supuesto, cualquier gremio, cualquier organización siempre tiene derecho a hacer peticiones, ¿cierto? Incluso puede hacer exigencias. La pregunta es, ¿qué hacen cuando se sientan en una mesa y esa mesa fracasa? Sí. A mí, yo no soy muy amigo de los paros en general, porque siento que muchas veces terminan siendo un flaco favor, terminan haciendo más daño que el beneficio. Y esto va, por ejemplo, para el registro civil, va para otros gremios que paran y producen daño, en el fondo. La gente que siempre, No, sabemos que sí, tiene que sacar carné, que vende, a veces se atrasan las pensiones, se atrasan los pagos de No, sí, remuneraciones. muy, sí. Y aparte, fíjate tú, Carla, que se votó este paro y este paro ganó con apenas 53. 53. ¿53? Sí. Yo he escuchado 56,3, 53. pero da lo mismo. Ya. Pero muy poquito, al fondo. Tenemos, 53. tenemos Sí. o sea, apenas la 47, mitad. 53. En el fondo tenemos la mitad del gremio, no solamente los profesores. Si le preguntara a todos los profesores, quizás la realidad sería distinta. Sí. Pero del gremio que está afiliado al Colegio de Profesores, casi la mitad sostuvo que no había que irse a paro. No sé, Justamente, lo dijeron acá, que no estaba claro si iban a todos a aceptar este tema de irse a paro todos, lo dijo, pero que igualmente lo tenían que hacer. Ahora, mira, es súper complicado, sí, es súper complicado perder clases y obviamente tienen que llegar a un acuerdo. Ahora, ¿qué significa? Pregunta. ¿Qué significa que hoy día el ministro de Educación sea comunista? Buena pregunta. ¿Es cierto? Sí. Y este gallito porque los profesores claramente de alguna manera pertenecen a la izquierda. Y el Partido Comunista tiene una larga tradición en infiltrar en el buen sentido de la palabra, por favor, que no se malentienda, pero en meterse en los colegios, en los gremios, ¿cierto? Colegio de profesores, colegio médico, colegio de periodistas, etcétera. Y para qué decir la CUT, la NEF, etcétera. Sí. Mira, las primeras noticias de petitorio son de junio. Ya. Desde hace un par de meses atrás, o sea, de mucho antes que nombraran a Cataldo. Yo creo que el nombramiento de Nicolás Cataldo en el Mineduc tiene que ver con justamente ponerle un tope, ponerle un pare a este paro que ya se venía fraguando, que ya se venía conversando. Sí. Y justamente la primera misión que se le encomendó a Cataldo, al ministro Nicolás Cataldo, que es del Partido Comunista, fue justamente tratar de ponerle paño frío a la situación y ojalá evitar el paro. Claro, porque es un tipo bien dialogante. Sí, toda esta teoría también se planteaba ayer y la escuché. Y que tiene redes y que participó, él fue dirigente del Colegio de Profesores. Sí. Entonces, por supuesto tiene redes ahí y le dijeron, bueno, si Cataldo los puede parar, o sea, si Cataldo no los puede parar, no los va a poder parar nadie, menos el ministro Ávila, que era el exministro. Entonces, claro, por un lado, Cataldo fracasó en su primera misión. Y segundo, esto también demuestra que el Partido Comunista ya no está controlando tanto a estos gremios, no está controlando tanto a la calle. Y esto se ve en dos hechos esta semana. Primero, el Colegio de Profesores, porque en el fondo Cataldo debiera tener respaldo de la dirigencia del Partido Comunista. El Partido Comunista le debería haber dicho, ok, nosotros nos preocupamos de los profesores, de que bajen la guardia, porque la señal era esa, tenemos que bajar el paro. Sí. Entonces, por un lado, el Partido Comunista no pudo controlar al magisterio, a los profesores, y segundo, tampoco pudo controlar a los estudiantes en la calle esta semana, más que en la calle, en la estación de metro. Sí. Que empezaron de nuevo con las evasiones masivas. Sí. Bueno, claro, y ahí nuevamente se contrapusieron, digamos, lo que ellos decían, lo que decía el diputado Boric, con lo que dice el presidente Boric, lo que decía Cataldo antes y lo que dice ahora. Y son totalmente contrarias las declaraciones. Claro. Entonces ahí tú te das cuenta que cuando cambias el relato, cuando estás al otro lado del mesón... Cuando el contexto cambia. Claro, ellos dijeron el contexto cambia, te dejan de hacer caso. Sí. Entonces, yo creo que lamentablemente la izquierda más dura, que fue la que avaló la violencia después del estallido, en el estallido social, después del 19 de octubre, 18 de octubre, hoy día ha perdido credibilidad y creó un monstruo. Me refiero a los grupos más violentos, que hoy día no obedecen a nadie. No están obedeciendo ni al Partido Comunista, ni al gobierno, ni a nadie que les dice, oye, porfa, cálmense un poquito. Ahora, bueno, vamos a ver. Yo creo que evidentemente tienen que llegar a algún acuerdo. No sé qué finalmente harán. Quizás pagar un poco más. Yo creo que eso es lo que más les pega a ellos. Sí, hay unos bonos de incentivo al retiro. Sí, pero no son muy importantes, ¿cachai? Pero siempre el tema de la deuda histórica es bien, es bien como fundamental para ellos, es lo que más, en el fondo,
es como su bandera, digamos, de lucha. Claro, y lamentablemente esto va produciendo, esto es como teoría de juego, ¿cierto? Esta cuestión que saben los economistas de cómo se va comportando la gente. Y la teoría de juego te dice que cuando un juego se traza de forma como a lo largo del tiempo, los jugadores ya entienden más o menos la lógica del juego claro, sí. y empiezan a operar de forma distinta que si un juego se juega una sola vez. Sí. No es un juego, es para explicarle a la gente en la casa que así se le llama en la teoría económica. Entonces, cuando pasan estas cosas, que yo te amenazo ir a paro, me voy a paro, no me voy a paro, muchas veces los gobiernos se guardan herramientas en el bolsillo para tirarlas cuando ya es inminente. Entonces, después del paro, que es una medida de presión, se vuelven a reunir y ahí el gobierno abre más la billetera. Eso lamentablemente es parte endémica del asunto y los gobiernos nunca abren las billeteras al principio, sino que esperan justamente hasta el último minuto, porque si no se quedan sin maniobra, ¿cierto? Exactamente. Oye, vamos a hablar también, porque tenemos en pauta, no sé, ¿te llegó a ti también el tema de FONASA? De La deuda que mantiene. sí, exactamente, porque me mandó. Jonathan me mandó una cosa de nuestro doctor y por eso la abro. Ya, sí, que en el fondo dice que es inaceptable a incumplimiento de los compromisos. Diputados reprochan deuda de FONASA con las clínicas privadas. Sí. Dice que, según Clínicas de Chile, el monto asciende aproximadamente a 382.000 millones. Clínicas de Chile, la asociación gremial que reúne a 40 prestadores de salud privados de Santiago y regiones, informó a EMOL que el total de la deuda que FONASA mantiene con las clínicas privadas asciende aproximadamente a 382.000 millones al 30 de junio del 2023. La Dirección de Presupuesto ha informado una modalidad de pago en semanas anteriores, la que resulta inaceptable para los prestadores privados, pues consiste en pagar un 40% de la deuda a marzo de 2024 y el resto al final de esta administración de gobierno, sin reajuste alguno y en circunstancia de que se trata de deudas por prestaciones ya entregadas y de muy larga data, agregó Clínicas de Chile. Bueno, ¿qué más dice? Esta situación generó ruido en el Congreso Nacional y los diputados de la bancada UDI, que integran la Comisión de Salud de la Cámara Baja, Marta Bravo y Daniel Layu, acusaron al gobierno de propiciar un lento desangramiento de los prestadores privados de salud. Claro, porque esto hay que entenderlo en el contexto de la crisis de la ISAPRE, Sí, que estamos lógico, viendo. sí. Las ISAPRE están bien linkeadas, bien conectadas con las clínicas privadas. Incluso en algunos casos las ISAPRES, hay una ISAPRE que es propiedad de una clínica, en el fondo, o al revés, o la clínica es propiedad de la ISAPRE, pero bueno, en el fondo es lo mismo. No todas, pero sí hay algo... varias, sí, ¿no? Sí, Hernán Calderón, el presidente de Sí. CONADECU, siempre nos ha comentado acá que finalmente son del mismo holding. Claro, y tiene sentido, porque en general la gente de FONASA se atiende en hospitales Sí. y la gente que tiene ISAPRE se atiende en clínicas privadas. Entonces ahora le metemos más pelos a la sopa, ¿cierto? Exactamente. Y el tema se pone aún más complejo para el sector de salud privado, en el fondo, porque llegamos a un compromiso aún mayor económico que tiene que resolver el Estado. Y las clínicas dicen, yo necesito esta plata, en el fondo. Yo no puedo parar mis operaciones, operaciones en términos amplios, pero también operaciones quirúrgicas, en el fondo. Y por lo tanto, si hay una deuda, claro, el funcionamiento, claro. Y si hay una deuda, se tiene que ir pagando y el Estado va a llegar a un momento en que, no sé, o va a tener que abrir de nuevo la billetera, o va a tener que negociar, o va a tener que buscar algún plazo. Pero la situación puede llegar a ser insostenible y lo peor que puede pasar, a mi juicio, es que haya una especie de bancarrota, una especie de breakdown, como dicen los gringos, y que todo el mundo termine colapsando el sistema público cuando ya no haya más alternativa. Sí, sabéis que yo como que ya no creo mucho que vaya a pasar eso. De hecho, el otro día leí que apareció una especie de ISAPRE nueva y llevan miles de afiliados. Y dicen que les va a funcionar y que es una alternativa nueva, que es muy parecido a una ISAPRE. Realmente es un seguro también. Un seguro. Sí, y funciona y está funcionando. O sea, se están ya haciendo negocios, ya obviamente ante la crisis, si es lógico que eso va a pasar. Y esa es la gracia de la innovación. Acá esto es un programa de emprendidos. De hecho, era una mujer joven de 30 y tantos años
Sí, y que estaba haciendo esta nueva Ahí lo SAPRE. importante es que estas personas que tienen estas ideas de negocio lo hagan siempre cumpliendo con la ley, por supuesto, Sí. que no hayan estafas detrás y que hayan marcos éticos, ¿cierto? Siempre pensando en el beneficio de las personas más que en el beneficio propio del bolsillo del Total, emprendedor. total. Pero yo creo que sí, yo creo que estas crisis generalmente, y por eso lo digo en un programa como Emprendidos, estas crisis dan lugar a nuevos negocios, esa es la gracia de la innovación, Sí. y los mejores negocios son los que se pueden adaptar, ¿cierto?, a las nuevas realidades y que no se quedan concentrados en la vieja realidad. Sí, bueno, oye, quería comentar contigo esto. Antes de pasar al tema de la nueva constitución, ¿viste, no lo hemos comentado, ¿viste a Sebastián Piñera? Sí, lo vi. ¿Qué Sí. te pareció? No lo vi entero, vi Bueno, un pedazo, le contexto. pero sí. Sebastián Piñera entrevistado como presidente por contexto los 50 años del golpe. Sí. No lo vi entero, lo reconozco, pero sí vi algunos pedazos y lo que vi me gustó bastante. Yo creo que... ¿Te sorprendió? O me imagino que tú No. te sabías absolutamente toda la historia. Sí, y él ha sido bien consistente con, Sí. con su visión. A mí me gusta que él siempre fue muy crítico, o sea, ha sido, como digo, muy consistente porque fue muy crítico primero a la dictadura. Sí. De hecho, yo en algún momento, hace harto años, me leí el libro de Alamán, este libro bien gordo que sacó él en su momento que se llama La travesía del desierto. Sí. Y Alamán cuenta que él, por ejemplo, él fue el que fue a buscar a, según lo que cuenta él, fue a buscar a Piñera para que fuera candidato de este partido que estaban haciendo, que se llama Renovación Nacional. Y Piñera les dijo, no, yo no voy a ir con ustedes porque ustedes van por el sí, yo voy por el no. Él fue súper drástico. Bueno, él Y lo fue, dice sí, en la- pues él lucha, bueno, vi la entrevista completa. Piñera es un personaje, ¿ah? Es un personaje, uno no sabe, esto es todo lo contrario, por ejemplo, o sea, no por ejemplo, es todo lo contrario a Michelle Bachelet. Todo lo A la contrario, se- sí. O sea, la sensación que uno tiene de él es como que él siempre es muy controlado. Y ¿sabes qué? Y también y cuando se enoja de repente levanta la voz y Yo de trabajé, hecho se pegó una levantada de voz, así como... "Ah". yo trabajé en La Moneda, en gobierno Piñera, así que, o sea, acá yo creo que es el disclosure completo. Y me tocó estar en reuniones con Sí. Piñera y él se enojaba de repente y No, y es cuando se da- enojaba, al hacer sentir su poder. Claro, porque en el fondo él dijo que ningún presidente debía amenazar, algo así, a ningún ciudadano, que fue en el fondo lo que él hizo cuando Boric... Le dijo, usted está avisado. No, Boric le dice, te voy a perseguir, Sí, lo voy a po. perseguir, claro, por cielo, mar y tierra. Entonces él dice que ningún presidente puede hacer eso con nadie, no es Sí. la labor de un presidente. Y lo dice y ahí levanta la voz. Ahí la levanta fuertemente. Y bueno, le preguntan todo lo que vivió el día del 11, porque la entrevista parte siempre, Iván Valenzuela, parte de la entrevista preguntándole a cada presidente cómo recuerda su 11 de septiembre. Y él estaba en Boston. Así es, había llegado recién. Claro. Esa historia yo me la sé de memoria, la he Si te lo escuchado sabéis de harta- memoria, pero es hartas veces. interesante Sí, porque no sé si obvio. todo el mundo- No, po. La gente en general no tiene hay muchos que no tienen la información porque no leen, porque quizás no les interesa y pueden tener una idea de Piñera que está alejada de lo que él piensa políticamente, por ejemplo, de la democracia, Exactamente. del gobierno militar, del mismo dictador Augusto Pinochet. O sea, es un tipo totalmente contrario a lo que se hizo. Y Sí. absolutamente Él, de hecho, defensor él del dice, no. perdón, Sí. perdón que te interrumpa, él dice que él fue de los que condenó el golpe a los pocos días. Exactamente. No fue de la carta de los 13, ¿Sabéis que me llamó? pero tampoco se demoró años como otros No, en es que me condenarlo. llamó mucho la atención lo que dijo, porque él decía que como él estaba en Estados Unidos, eso lo cuento a la gente, tú sabes, pero como él estaba en Estados Unidos cuando es el 11 de septiembre, a Estados Unidos le llegó muchas imágenes Sí. de lo que estaba pasando, que evidentemente nosotros en Chile no las tenemos, y de hecho ahora se están saliendo muchas imágenes que nosotros no teníamos. Y decía que eran realmente, o sea, impactantes los asesinatos, o sea, lo dice sin Siempre en la lengua. sin pelos en la lengua, tal cual, sin defender, de hecho, todo lo contrario. Es clarito, y por eso dijo que desde el primer momento, y dice que a los pocos días del 11 de septiembre, él condenó absolutamente el golpe y lo que estaba pasando. Sí, también ahí está el tema, Roberto, nuevamente se pone a la mesa y con cada conversación que se puede tener con los presidentes y con los personajes políticos que vivieron ese momento, tiene que ver con lo que significa lo que pasó antes del 11 de Sí. septiembre. Y esa historia es muy... yo creo que esa historia provoca mucha... Esa es la que provoca Mucho división. roce.
Esa es la que provoca Sí, división, lo que sí. pasó antes. Porque finalmente muchas personas dicen, de hecho, la misma Isabel Allende, cuando fue entrevistada para CNN también por los 50 años del golpe, que está haciendo distintas entrevistas, dice que ella quizás sí, no lo dice ella, lo dice la Mónica, pero ella finalmente sí, dice, puede ser verdad, que le hubiese dicho a su padre que no le hiciera caso a esas pocas personas, que él fue muy derecho con pocos, ¿se entiende? Sí. Entonces finalmente el golpe se hace no por lo que quería todo Chile en ese momento, no era algo que todo Chile, el gobierno Allende, ¿se entiende? Que la Sí. UP no era algo que realmente Chile quisiera. O sea, bueno, eso va para un programa entero. Sí. O sea, es súper complejo. Total. Mansui lo Sí. explica muy bien en su libro. Y Sí. yo lo he Bueno, hecho ella, antes, pero- ella lo mata a Mansuí, ¿viste? ¿Ah, sí? Pues, Isabel Allende No, dice, no vi esa claramente él no tiene mucha información. Mira, Sí. pues no, o sea, está Velo, bien. ve la entrevista. Ya, porque ve la Mansur, entrevista. de hecho, el otro día salió en el diario que varios historiadores hacían un juicio al libro Mansui, pero Mansui se preparó para ese libro. O sea, leyó Sí, un no, montón. totalmente, pero que Isabel Tiene una Allende visión, sí. lo diga, porque dice, Es la sí, hija. lo vi un poco, dice, y él claramente no tiene toda la información. Y Isabel Allende también, en esta entrevista, le caen sus lágrimas, y, igual Me imagino. sí, es bien. Y sabéis lo otro que me gustó muchísimo, que tiene que ver con que algo que hoy día no existe, no sé si lo conversamos la vez pasada, que tiene que ver con esta amistad cívica que tienen los políticos antiguos y que hoy día no existe. Sí. Que son capaces de haber estado en el lado En bandos contrarios. y después son capaces de entenderse, trabajar juntos y avanzar. Para mí, un buen ejemplo de eso es Tucapel Jiménez. Mm. Exdiputado, hoy día está afuera. Su padre, Tucapel Jiménez, también fue asesinado por la dictadura. Fue una de las víctimas de la dictadura. Pero él, siendo diputado, se llevaba muy bien, por ejemplo, con varios parlamentarios de la oposición a él, en el fondo. Sí. Incluso el otro día Guillermo Ramírez, diputado de la UDI, él comentó que Tucapel Jiménez incluso lo invitó a una misa en honor a su padre, pues se cumplían X años de su muerte. Sí. O sea, y Guille dijo, yo traté de ir, pero no podía por temas de agenda, y ellos cultivan esa amistad cívica, y Tucapel podría ser un tipo completamente resentido, sin puentes hacia el otro lado. Y yo creo que hoy día todos tenemos la responsabilidad de tender puentes hacia el otro lado. No, totalmente. Y ahora lo otro sí que dijo Sebastián Piñera fue que él, porque le preguntan, la enmienda está tan cuestionada que tiene que ver con que los presos después de los 75 años ya vayan en el fondo a terminar su condena con arresto domiciliario, que es una medida humanitaria que se ha hecho en otros momentos y se ha hecho en otros países. Sí, entonces el presidente Sebastián Piñera dice que él, en el fondo por su fe, ¿viste? Como católico, etcétera, considera que tanto el nacimiento, en el fondo la vida y la muerte, deben tener una muerte digna. Sí. Entonces Iván le pregunta, pero con esta clase de seres humanos, en el fondo violadores absolutos de los derechos humanos de las personas que están en Punta Peuco. Y él dice sí, incluso ellos también. Porque en el fondo, por eso a mí me llamó la atención lo de Sebastián Piñera, porque no es donde calienta el sol, y ninguno de estos personajes son así, sino que dicen las cosas tal cual como... Pero se piensa que a Piñera sin se le ha hecho populismo, digamos. a Piñera, y esto por favor que no se malentienda, no es que yo esté propiciando una nueva No, carrera política no, a si Piñera ni nada, estamos- yo no soy estamos vocero, informando, no. sino que estoy tratando de ser analista, pero a Piñera justamente se le achacan muchas cosas, se dice que su segundo gobierno fue muy malo, le tocó bailar con la fea, porque Sí. le tocó el estallido, le tocó después la pandemia, etcétera, pero Piñera ha demostrado tener credenciales democráticas muy fuertes. Le tocó los 40 años del golpe, hace Sí. 10 años atrás. Él estaba en su primer gobierno y acuerde que él ahí sacó la tesis de los cómplices pasivos. Sí. O sea, se adherió a un presidente Que le centro-derecha. costó muchísimo. Le eso costó muchísimo. sí. Pero él tuvo la valentía de hacerlo. Cerró el penal Cordillera. Sí. Que algo él decía que más bien no era penal, ¿ah? no, que... lo dijo sí, en la entrevista, sí. po. Y de hecho por eso los mandaron a Punta Peuco, algo así. Exacto. Pero fue un gesto, fue un gesto muy importante. Sí. Y él siempre y él no se pierde en ser contrario al golpe, ser contrario a la dictadura. Como digo, antes o sea, le dijo que no va a Renovación Nacional mientras estaban por el no, pero el sí, pero una vez que ganó el no, dijo ya, ahora sí yo me meto en Renovación Nacional porque hay que reconstruir este país, porque hay que buscar la transición, etcétera. Pero aparte de eso, es clave que Piñera no se pierde
y a pesar de haber sido antidictadura y a pesar de condenar enérgicamente todos los abusos y todas las violaciones a los derechos humanos, no se pierden decir que esas personas igual merecen dignidad. Sí, así Y eso es. es algo que yo al menos comparto. A mí Sí. me parece bien que, o sea, y muchos otros países lo tienen, porque tú en Argentina cualquiera no, yo no lo comparto. No, no, está bien, No, pero- yo no puedo. Bueno, sí, no, tenía que decir, la verdad que no, a mí no me da como, no, Está bien, pero son quiero decir animales. que en Argentina, ponte tú, cualquier criminal, por muy criminal que haya sido, si está, por ejemplo, con demencia senil o está a punto de morir, puede ir a morir a su casa. Y a mí me parece... Sí, ahí son, Respetable. sí. Sí, bueno, cada uno con su frontera. es Y eso legítimo. es lo interesante de obviamente, legítimo tener de esas los diferencias. distintos puntos de vista. Roberto, gracias. Gracias por estar con nosotros este día y esta conversación. Nos vemos No, pronto. gracias a ustedes. Nos vemos. Bueno, yo les quiero dar un